Apocalipsis, específicamente el capítulo 14, donde habla de 3 mensajes angelicales. Nosotros ya aquí descubrimos en los capítulos anteriores el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Ahora vamos a sumergirnos en el mensaje del tercer ángel. Y ese mensaje trae un juicio, trae una advertencia de lo que sucederá si es que alguien no entiende o no atiende el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Considerando siempre que el mensaje central es Cristo, visto en toda su gloria y majestad. Ahora nosotros vamos al mensaje del tercer ángel que está en Apocalipsis capítulo 14 a partir del verso 9 y 10. Allí vamos a descubrir algunas verdades que son necesarias conocer en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque así como la verdad fue pisoteada por muchos siglos, la verdad también tiene que ser restaurada y proclamada. Por eso, bienvenido a Biblia Fácil. Cuánto me alegra poder saludarte, tú que estás allí en un sofá, estás allí acompañando por internet, en casa, estás en el cuarto, en la sala, en un amigo, no sé. Qué lindo es que puedas ahora detenerte para que juntos podamos estudiar un tema tan importante como el mensaje de advertencia que Dios da para el mundo en el tiempo del fin. Mi abrazo, mi cariño para ti. Gracias por acompañarnos y compartir siempre estos contenidos. Que Dios te bendiga. Bienvenidos amigos a un capítulo más de nuestro fascinante estudio de Apocalipsis capítulo 14. Antes de poder continuar, yo quiero ofrecer para nuestros amigos esta revista, Biblia Fácil Apocalipsis, diseñada para que juntos podamos comprender el mensaje que Dios tiene a través del último libro de la Biblia. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Ingresa allí, vas a encontrar diversos contenidos que van a ayudarte a comprender mejor el plan de salvación. ¿Listos para un nuevo capítulo? Vamos entonces, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Gracias Señor, te damos por el privilegio que tenemos una vez más de abrir tu palabra. Estamos listos para poder entender, comprender aquello que tu Espíritu nos va a mostrar a través de tu palabra. Por eso pedimos una vez más tu compañía, tu dirección. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Volvemos al texto que durante toda esta serie, toda esta temporada estamos estudiando. Vamos ahora a detenernos en el versículo 9 hasta el versículo 11. Ustedes ahí se van a dar cuenta de una serie, una cantidad de detalles que a la verdad necesitaríamos más días para poder ver cada expresión. Mas vamos a intentar, por lo menos en los próximos capítulos, analizar algunas expresiones que puede parecer confusión para muchos. Dice el versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es el mensaje del segundo ángel. Ya vimos de qué se trata el vino, ya vimos cuándo cae Babilonia y ya revisamos quién es Babilonia. Versículo 9, el tercer ángel lo sigue diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Esa expresión ira de Dios se va a repetir más de una vez en Apocalipsis. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado, otra expresión, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y cómo termina aquí este mensaje? Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Es interesante que el pueblo que persevera y guarda los mandamientos es colocado en torno de todo este conflicto. Ahora, vamos de nuevo al versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Nuestro tema de hoy será descubrir o identificar quién es la bestia. Nuestro próximo tema vamos a descubrir cuál es la imagen, porque acá hay dos entidades. Dice si alguno adora a la bestia y a su imagen. O sea, hay una bestia y hay una imagen de la bestia. Bueno, hoy vamos a descubrir solamente quién es la bestia y por qué dice que lo adoran. Porque aquí el conflicto está en torno a adoración. Ese es el mayor conflicto. Vamos entonces aquí a analizar de que hay dos poderes aliados en el tiempo del fin para poder perseguir a ese remanente, como ya lo vimos en Apocalipsis 12 y como lo vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 13. Para que nosotros podamos descubrir quién es esta bestia, tenemos que volver un capítulo anterior, porque nosotros hemos tomado el 14, solo que en el capítulo 13 explica la aparición de dos bestias. Entonces, como en el 13 ya explica la bestia, en el 14 solamente dice si alguno lo adora. Pero ¿dónde es que se identifica? En el 13. Vamos a un capítulo anterior, ¿correcto? Un capítulo anterior. Dice ahí el versículo 1 y versículo 2. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar. ¿Ustedes se acuerdan que mar ya sabemos que representa, según Apocalipsis 17:15? ¿Qué representa mar? Muchedumbre de personas, poderes políticos, sobre el cual estaba sentada la ramera. Ya estudiamos eso. Ahora, vi una bestia subir del mar, ¿correcto? Que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, la palabra diademas son coronas, o sea, cree que vence. Y sobre sus cabezas nombres de blasfemia, nombres blasfemos. La bestia que viera semejante a un leopardo. Fíjense qué interesante acá. Semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón, ya descubrimos que el dragón es Satanás, le dio su poder, su trono y autoridad. ¿Quién está detrás de este poder? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Ser adorado. Pero él nunca se presenta como Satanás para ser adorado. Allí en el jardín del Edén, ¿a quién usó? A la serpiente. Aquí en el tiempo del fin, ¿a quién usa? Un poder. ¿Por qué? Vamos a descubrir de aquí que la palabra bestia en profecía no representa un término despectivo. Bestia en profecía representa un poder. Ahora, ¿qué cosa más hizo? Dice el versículo 3. Una de sus cabezas tuvo una herida de muerte, pero su herida fue sanada. Y cuando fue sanada, toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Entonces adoraron ¿a quién? Al dragón, porque quien demanda adoración es el dragón, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Ya están entendiendo el contexto? Quien quiere adoración es el dragón, pero el dragón ¿a quién usa? A la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque se hizo fuerte, es poderosa. Versículo 5. Hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar su nombre y su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió, ¿qué se le permitió? Hacer guerra. ¿A quién? A los santos y vencerlos. Se le dio también autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y nación. ¿Y qué dice el versículo 8? Lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Wow. Capítulo 13 ya me da muchísimos detalles sobre la bestia. Solo que hay un asunto interesante.
ustedes saben que Apocalipsis tiene que entenderse e interpretarse incluso a la luz de Daniel. Porque Daniel y Apocalipsis hablan de los mismos poderes, hablan del tiempo del fin. Por eso es que son llamados profecías escatológicas o profecías para el tiempo del fin. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, inmediatamente tenemos que entender primero Daniel. Y si tú tienes curiosidad por entender Daniel, ya estudiamos también Biblia Fácil Daniel, todo el libro de Daniel. Y ahí te vas a dar cuenta la coherencia que tiene entre Daniel y Apocalipsis. Así que tú también puedes buscar esa temporada para poder ver. Entonces, Daniel y Apocalipsis tienen cosas tan en común porque los dos profetas recibieron profecía para el tiempo del fin. Ahora, cuando nosotros vamos ahí, vamos a darnos cuenta de algunos detalles. Sube del mar, 7 cabezas, 10 cuernos, semejante a un leopardo, oso y león. Vamos a la primera parte. Mar, ¿qué cosa representa en la Biblia? Gente. O sea, surge de un lugar poblado. ¿Quién? Una bestia. ¿Qué significa bestia? Poder. Número 2, tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas vamos a descubrir que representa 7 imperios o 7 poderes que a lo largo de la historia persigue al pueblo de Dios, oprime al pueblo de Dios, comenzando por Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, política o imperial, y luego de la Roma política aparecía otro poder religioso, que es la Roma papal, para poder perseguir. A Roma también se le conocía como la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes. Solo que esta tiene 10 cuernos. Interesante que esta bestia es idéntica y parecida a lo que Daniel habla en Apocalipsis capítulo 7. Y esos 10 cuernos, ¿qué cosa representan? 10 poderes políticos también. Ahora vamos a ver de qué se trata. Si ustedes ven, esta bestia tiene algún parecido a un texto que nosotros ya leímos. ¿Qué cosa? Semejante a un leopardo, pies como de oso, boca como de león. ¿A qué les hace recordar ese texto? ¿Recuerdan ustedes los 4 animales de Daniel capítulo 7? Los imperios, ¿como qué estaban representados? Como león, como oso, como leopardo. ¿Recuerdan? Y después, ¿quién aparecía? ¿Quién representaba a Roma? Un animal feroz, un animal que no hay manera de describirlo, cruel. Muy bien. Quiere decir que esta bestia surge del 4º imperio. Y este 4º imperio tomaría un poquito de Babilonia, un poquito de Medo-Persia y un poquito de Grecia, porque es semejante a. Entonces, para entender esta bestia y ver la similitud que existe con Apocalipsis 13, vayamos al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a encontrar algunos detalles interesantes. Aquí apenas los símbolos, ¿no? Cuerno significa poder político, herida mortal significa que dejó de estar activa, herida sanada significa que va a reanudar sus actividades, 10 coronas significa la autoridad política que tiene y pretende adoración y soberanía sobre la tierra. Muy bien, esos son los detalles que nos faltará explicar del texto que nosotros hemos leído. ¿Qué sucede? Esta bestia que aparece, que sube del mar, sube de pueblos, de muchedumbre, ya está caracterizada en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, yo no voy a repetir porque esto ya expliqué en un programa anterior, los detalles de cada poder. Cada imperio representado por Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Solo 4 imperios. Ustedes saben el intento de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, de Carlos V, de poder unificar nuevamente, ser un imperio, y cuando estaban a punto de lograrlo, no lo conseguían. Porque la Biblia dice, solo 4. El 5º, ¿cuál será? El de Cristo. ¿Correcto? Solo 4 imperios en la historia. Ahora, presten atención. Babilonia del 605 al 539. Medo-Persia invadió a Babilonia, desviando el río Éufrates. Fue conquistada. Medo-Persia es conquistada por Grecia. En la batalla de Arbela pierde contra Alejandro Magno, aquel muchacho
que junto con su ejército recorrió miles de kilómetros. Un vicio lo destruyó, el alcohol. En el año 331 comienza Grecia, solo que Alejandro muere muy joven. Y como muere muy joven, sus 4 generales toman posesión del imperio. Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, todos ellos toman el imperio, y Seleuco, ¿no?, que era el otro gobernante, solo que allí se debilita el imperio griego. Hasta que en la batalla de Pydna, en el año 168, Roma invade Grecia. Y a partir de ese año comienza un poder opresor, un poder terrible, que es considerada en la estatua de Nabucodonosor como las piernas de hierro, por la dureza, por la crueldad. Y en Daniel capítulo 7 es considerada como un animal irreconocible, feroz. Solo que hay un detalle. Este cuarto imperio que representa Roma cae. ¿Cuándo cae? En el año 476. Solo que antes de su caída surge un asunto interesante. Acompáñenme por favor conmigo a Daniel capítulo 7. Vamos a leer aquí. Daniel capítulo 7. Vamos a leer el versículo 8, versículo 21, 23 y 25. Daniel capítulo 7, versículo 8. Qué interesante. Miren lo que sucede. Vamos a leer desde el versículo 7 para poder entender mejor lo que Daniel nos está explicando. Después de esto miré yo en la visión y vi la cuarta bestia. ¿Cómo era la cuarta bestia? Espantosa, terrible, fuerte. Tenía grandes dientes, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba. Era diferente a todas las bestias que había visto antes. ¿Y qué cosa tenía, dice? ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Recuerdan la bestia de Apocalipsis 13? ¿Cuántos cuernos tiene? 10. Ahora, presten atención acá. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿en qué se fijó Daniel cuando estaba mirando la bestia? En los cuernos. Yo estaba mirando los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. O sea que tuvo 11 cuernos. No. Pero cuando él surge, dice que delante de él fueron arrancados 3. Ojo con ese detalle. Tiene 10, pero de los 10, cuando surge un cuerno pequeño, son arrancados ¿cuántos? 3. Presten atención aquí al detalle. Este cuerno tiene ojos como de hombre. ¿Saben qué significa ojos de hombre aquí? Inteligencia, sagacidad. ¿Qué más dice? Y tiene una boca que habla con gran insolencia. Bueno, vamos un poquito adelante. Vamos ahí al versículo 21. Veía que este cuerno, ¿de qué cuerno está hablando? Del cuerno pequeño. Hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos y los vencía. ¿Recuerdan Apocalipsis 13 que esa bestia qué cosa se le da autoridad? Para perseguir ¿a quién? A los santos y vencerlos. Lo mismo de acá. Miren lo que dice el versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino, pero este reino será diferente. ¿Están leyendo ahí la Biblia? ¿Ustedes saben por qué dice que será un reino diferente? Porque los otros reinos solamente fueron políticos. Este reino, este cuerno pequeño, será un poder político religioso. Por eso es que es diferente este cuarto reino. Y dice, diferente a los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, la explicación a la profecía está ahí mismo. Se levantarán 10 reyes, el cual será diferente de los primeros después de esos 10 reyes se levantará otro y será diferente de los primeros y derribará 3. Aquí nos está explicando ya Daniel, ¿no? De los 10, para que se levante el pequeño, derriba 3. Miren el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Correcto? Con estas características no hay manera de confundir quién es el cuerno pequeño
¿Y quién es la bestia de Apocalipsis 13? Porque las mismas características de la bestia con 10 cuernos, que blasfema contra Dios, que persigue a los santos, ¿dónde aparece? En Daniel capítulo 7. Vamos entonces ahí. ¿De dónde sube ese cuerno pequeño? De entre 10. Para que surja, ¿quién arranca? 3. Que tiene ojos de hombre, habla blasfemias, hace guerra contra los santos y cambiaría los tiempos y la ley. Esas son las 6 características que tiene la bestia y el cuerno pequeño según Daniel capítulo 7. 6 características que si ustedes lo colocan en Apocalipsis 13 son las mismas que tiene este cuerno pequeño. Ahora, ¿qué sucede? ¿Ustedes recuerdan cómo fue conquistada Roma? Por 10 tribus bárbaras. 10 reyes, no fueron 11, fueron 10. A partir del año 352, cuando se cambia la capital para Constantinopla, Roma se debilita. En el año 476, Rómulo Augusto coloca su corona delante de Odoacro. ¿Qué sucede a partir de allí? Roma es dividida. Totalmente. Nunca más será imperio Roma. Roma es dividida por 10 tribus. ¿Y saben qué hacen esas 10 tribus? Forman lo que hoy se conoce Europa. ¿De dónde nace Europa? De esa conquista de Roma. Porque todo ese territorio ¿a quién pertenecía? Al Imperio Romano. Ahí nace España, nace Alemania, nace, todos los países, Italia, nace todos los países ahí. Todos ellos conquistan primero como tribus al Imperio Romano. Y qué curioso. ¿Recuerdan ustedes que en el año 533 Justiniano declaró que cuando el emperador sale de escena, quien tome lugar del emperador de manera visible para el mundo era el obispo de Roma? Y ese obispo fue declarado la cabeza de todas las iglesias. Pero luego ganó un espacio político porque era un poder político religioso. Solo que tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Habían 3 tribus que eran las tribus arrianas. Esas 3 tribus arrianas no estaban de acuerdo con que él sea el príncipe o la cabeza de todos. ¿Qué cosa comienzan allí? Las guerras papales. ¿Qué sucede en el año 538? En el año 538 destruye a la última de las 3 tribus que estaba en oposición. Y a partir de ese año, él tiene la hegemonía. Entonces, cuando se habla de la bestia, se habla de un poder. Cuando se habla del cuerno pequeño, se habla de un poder político-religioso que surge para perseguir a los santos, para hablar blasfemias y para cambiar los tiempos y la ley. Recuerden esos detalles interesantes. Entonces, Daniel 7, algunos que dicen, no, lo que pasa es que aquí está hablando la interpretación preterista, ¿no? Antíoco Epífanes, que fue un rey griego, Seleuco, que apareció. Pero un momento, miren las características. Antíoco Epífanes no surgió de la 4ª bestia de Roma. Número 2, aconteció después de los 10 cuernos. Antíoco Epífanes es griego, no encaja dentro. Hay otros que dicen, es otro, no es este poder. Dice que es diferente porque es religioso y tiene poder civil para gobernar. Parece más grande que todos, dice Daniel 7:20. Arrancó 3 reinos porque eliminó visigodos, ostrogodos y vándalos. Habla blasfemias contra Dios, hace guerra a los hijos de Dios, cambia los tiempos y la ley y reina por tiempos y la mitad de un tiempo. Que en profecía, tiempo es 1 año, tiempo es 2 años, mitad de un tiempo 3 años. 3 años y medio equivale a 42 meses, multiplicado por 30, 1260. O sea, el tiempo de persecución de este poder es representado por 3 años y medio, o por 42 meses, o por 1260 años, que es el mismo periodo de tiempo. Por eso que en Apocalipsis aparece como 42 meses o como 1260 años. Pero aquí en Daniel aparece como tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, los alcances de la visión son para el tiempo del fin. De este poder está hablando. Ahora la pregunta es, ¿por qué se parece al león, al leopardo? ¿Y por qué se parece allí al león, al leopardo y al oso? ¿Por qué? ¿Recuerdan ese detalle en Apocalipsis 13? Dice que se parece a... Porque este sistema que surgió después que 3 tribus fueron arrancadas, él copió de los imperios anteriores 3 cosas.
¿Qué cosa copió de Babilonia? La arrogancia y la pretensión. ¿Arrogancia de qué? Vamos a descubrirlo de aquí a poco. ¿Qué tipo de arrogancia? ¿Qué copió de Medo-Persia? El culto y la adoración. ¿Recuerdan ustedes a Constantino? ¿Qué era Constantino? Mitraísta. ¿Qué cosa trajo a Medo-Persia? La adoración al sol. ¿Qué cosa copió de Grecia? El sistema de imágenes. Ustedes recuerdan allí la musa griega o los ídolos griegos. Ahí está pues Afrodita, ¿no? Ahí está Diana, o bueno, ahí están los dioses griegos, el panteón de dioses. ¿Qué cosa trae? La veneración a esculturas. O sea, este cuarto poder copia de cada imperio y trae costumbres, como ya hemos visto, para poder contaminar la verdad. Miren las semejanzas entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Daniel 7 y Apocalipsis 13. Los dos son poderes blasfemios. Según Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:6 dice que los dos hablan blasfemias. Número 2. Los dos son poderes perseguidores. En Daniel 7 dice que se le dio autoridad para guerrear contra los santos y vencerlos. Y en Apocalipsis 13 dice lo mismo. Los dos hablan blasfemias. En Daniel 7:8 habla, y en Apocalipsis 13 también dice que las blasfemias. Los dos reciben el poder de la Roma imperial, porque las dos surgen de allí, por eso es que es el mismo poder. Los dos reinan por 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, que es el mismo periodo de tiempo con el cual este poder religioso persiguió a aquellos a quienes llamaba herejes. Y finalmente, los dos pierden el poder al final de su periodo, según Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:10. O sea, Daniel 7 y Apocalipsis 13 es la misma historia, el mismo poder. Entonces, ¿quién surge de una multitud de gente? Un imperio llamado Roma. Solo que ese imperio tiene dos fases: Roma imperial y Roma religiosa. Ese imperio es conocida como la Roma de los Césares y la Roma de los papas. Eso dice la Biblia y la historia. Mas la pregunta es, ¿por qué surge ahora? ¿Por qué la necesidad de traerlo para el tiempo del fin? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para ver las evidencias de lo que este poder hará en el tiempo del fin para volver a perseguir a aquel remanente pueblo de Dios. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Tengo en mis manos un curso bíblico que hoy mismo puede estar en tu casa también. Y puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en tu pantalla. El curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Vas a comprender grandes verdades que sin duda van a enriquecer tu vida. Solicítalo ahora mismo o ingresa a nuestro sitio web estudialabiblia.com y vas a encontrar que es un sitio lleno de cursos bíblicos para que puedas conocer mejor sobre la palabra de Dios. Muy bien, estamos identificando la bestia, porque el Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del tercer ángel, ¿a quién saca a relucir en primer lugar? La bestia. Si alguno adora a la bestia. Muy bien. Ya vimos aquí algunas características y algunas semejanzas entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Vamos a analizar, ¿les parece? Característica por característica, no de manera detallada, pero por lo menos las que más sobresalen. Vamos a la primera. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 13:5 y Daniel 7:25? ¿Qué cosa dice Apocalipsis 13:5? Se le dio boca para que hable grandes cosas y blasfemias. ¿Qué dice Daniel 7:25? Hablaba palabras contra el Altísimo. ¿Qué cosa hablaba? Blasfemias. Entonces, la característica sobresaliente de este poder de Apocalipsis 13 y de Daniel 7, su primera cualidad, ¿qué cosa es? Habla blasfemias. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es una blasfemia? Entonces yo no necesito interpretar la palabra blasfemia. Yo necesito ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre una blasfemia. Vamos a la Biblia. Porque dice, si este poder habla blasfemias y habla en contra del Altísimo, hay que descubrir qué cosa es una blasfemia. Vamos al primer texto. Marcos 2:5-7. Los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo que ellos tenían un problema, ¿no? Con Jesús no era blasfemia, porque Jesús era el Dios encarnado. Pero una blasfemia es considerado en la Biblia a un hombre
que se hace pasar por Dios. ¿Qué cosa es eso? Blasfemia. ¿Acusaban a Jesús de qué? De blasfemia. Solo que la acusación contra Jesús no era verdadera. ¿Por qué? Porque si Jesús sí tenía poder para perdonar pecados. Pero aquí está el concepto. ¿Qué es blasfemia? Alguien que quiere colocarse en lugar de Dios para perdonar pecados, o alguien que dice ser igual a Dios. Y para esto yo no quiero hablar por mi propia cuenta, sino vamos a los documentos. ¿Les parece? Vamos a los documentos. Primer documento. Afonso de Ligorio. Dice así. Presten atención. Esto no estoy diciendo yo. Aquí está el texto. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador, porque al decir ego te absolvo, o sea, yo te perdono, te absolvo de pecado, para perdonar un solo pecado se requiere de la omnipotencia de Dios. Mas lo que únicamente Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote también puede hacerlo diciendo ego te absolvo a peccatis tuis. Interesante, ¿no? También puedo hacerlo. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Blasfemia. Miren lo que dice. Inocencio III escribió: en verdad, no es exagerado decir, en vista del carácter sublime de su cargo, los sacerdotes son otros dioses. Oiga, esto no me lo estoy inventando yo. ¿Saben qué cosa es blasfemia? Canon católico, Concilio de Trento. Miren lo que dice. En la confesión al sacerdote tiene el poder, ojo con esta expresión, poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo. Cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, sino también son destruidos y el criminal se convierte en una nueva persona. O sea, tú no necesitas ir a Cristo para ser nueva criatura. Tú necesitas ir ¿a dónde? A un sacerdote. ¿Cómo se llama esto? Blasfemia. Ustedes saben que el perdón tiene dos dimensiones, ¿no? Mi pecado contra Dios, confieso a Dios. Yo ofendí a alguien, pido perdón a alguien. O sea, el perdón también existe de manera horizontal. Pero cuando es una ofensa para con Dios, yo no necesito un intermediario, porque mi único intercesor, ¿quién es? Cristo. Pero aquí, ¿qué cosa se coloca? Un poder blasfemo. Pero aquí viene la otra característica de blasfemia. Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: cosas buenas, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál ustedes me apedrean? Y respondieron ellos: no por buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Los judíos estaban equivocados? Claro. ¿Por qué razón? Porque Jesús sí era Dios, el Dios encarnado. ¿Y qué cosa es una blasfemia aquí? Aquel que se hace pasar por Dios. Déjenme mostrar otra vez aquí registros. Y cuando muestro registros es algo que obviamente nadie puede negar. Ustedes saben que el Papa León XIII dijo literalmente lo siguiente: los papas tenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué cosa dice Lucius Ferrari en el Diccionario Eclesiástico Católico? Dice así: el Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre. ¿Qué dice? Es como Dios y sustituto de Dios. ¡Wow! Es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar. O sea, él sí puede modificar la Biblia si es que le da la gana. Bonifacio VIII: declaramos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. ¿Quién está diciendo esto? El mismo poder. Segunda característica. Miren, aquí traje un libro interesantísimo. Yo tuve que comprar el libro porque me llamó tanto la atención. Este libro se llama El Papa y el Concilio. El Papa y el Concilio es escrito por Janus.
un sacerdote alemán. Ruy Barbosa es quien trae una versión y traducción de ese libro. Y déjenme leerles aquí lo que dice en la página 132, lo que está aquí. Dice así: cuando se habla sobre la infalibilidad y divinidad del Papa, no es una metáfora, es un enunciado literal de la doctrina ortodoxa enseñada en los libros ultramontanos. El Papa es Jesucristo en la tierra en cuanto a autoridad y lo que Cristo es para con Dios su Padre. ¿Saben qué cosa dice en la página 133 de este libro? Aquí yo resumí. El formulario de acto de fe de los nuevos católicos convertidos al papismo, elaborado en 1674, antes de 1798, por los jesuitas, contiene estas declaraciones. Presten atención a las declaraciones. Confesamos y creemos que el pontífice romano es vicario de Cristo, que puede a su voluntad absolver pecados a los hombres, preservarlos del infierno o enviarlos allá. Número 2. Confesamos que las instituciones creadas por el Papa, ajenas o inherentes, no importa si es contraria a las Escrituras, son divinas y santas. Es divino y santo. Confesamos que el Santísimo Padre debe recibir las honras divinas como Cristo. Confesamos que el pontífice romano tiene poder para alterar o aumentar las Escrituras de acuerdo a su conveniencia. ¿Quién le dio ese poder? La respuesta es simple. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis 13? ¿Quién le dio el poder? Dragón. Ahora fíjense, dice que habla blasfemias, pero hay una segunda característica. ¿Cuál es la segunda? Apocalipsis 13:5 y Daniel capítulo 7 dice que se le da autoridad para actuar 42 meses y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre tribu, nación, pueblo y lengua. No necesitamos aquí decir nada, solo revisar la historia y ver todo el martirio que sufrieron aquellos supuestos herejes al no obedecer la voz del Papa. Ustedes saben que hace un tiempo atrás Papa Francisco fue a pedir perdón, ¿no?, a los valdenses por todo el tiempo de persecución y de sangre que según Apocalipsis dice que está embriagada de esa sangre. ¿Por qué persigue por tiempo, tiempos y medio tiempo? Aquí tenemos el conteo, ¿no? ¿Qué cosa significa? Un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, total son 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio es igual a 42 meses, ¿verdad? Es igual a 42 meses, porque un año tiene 12, 2 años 24, medio año 6, igual 42. 42 por 30 que tiene el calendario judío son 1260. O sea, tanto 3 años y medio como 42 meses o 1260 días, que traducido en profecía es a años, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Según esto es el mismo periodo. ¿De qué? De persecución. ¿Contra quiénes? Este poder religioso persiguió. 12 siglos de persecuciones, que comenzó el año 538, fue hasta el año de 1798. Y ahí encontramos, miren lo que dice este libro acerca del romanismo y su reforma. Las crueles cruzadas y los horrores de la Inquisición están colmados de pasajes oscuros, cárceles, registros teñidos de sangre, torturas extremas. Ustedes saben que en mi país hay una réplica de la Santa Inquisición. Yo visité por lo menos 2 veces ya en Lima. Ustedes no saben los instrumentos que todavía se conservan allí y las imágenes de cómo fueron torturados tanta gente. Hasta que dice que recibió una herida de muerte. ¿Qué sucede con la herida de muerte? En el año 1798, en el proceso de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte manda a Berthier, mientras Pío VI, que es el Papa del momento, está celebrando su ceremonia de coronación, es preso, es encarcelado y muere después de algunos días. ¿Saben qué sucede? A partir de allí se le quita el poder. Pero ¿saben qué dice el libro de Apocalipsis? Que la herida fue sanada. Esa palabra nos muestra que, aunque tuvo una herida de muerte, ¿qué significa herida de muerte? Cesó sus actividades, fue sanada. Y ya leímos el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que cuando la herida sanó, todos los moradores de la tierra se maravillaron. Y al final, ¿qué cosa va a rendir? Adoración.
Vamos a verlo eso en los próximos capítulos. ¿Cuál es la tercera característica? Dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Calendarios fueron cambiados, como también la ley fue cambiada. Si nosotros revisamos la ley de Dios basada en Éxodo 20, lo revisamos con el catecismo, que eso lo puede tener cualquier persona, vamos a ver cómo se alteró la ley de Dios. Porque la ley de Dios enseña, pero no de la manera bíblica. Miren cómo cambió. No tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Interesante, ¿no? Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Ahí colocaron el tercero para el segundo. No tomarás su nombre en vano. Eso es, aquí en Éxodo es el tercero. El tercer mandamiento de la ley dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el tercer mandamiento del catecismo que dice, guardar los domingos y las fiestas. ¿Dónde está eso? ¿Qué parte de la Biblia? ¿Qué cosa cambió este poder? Tiempos y ley. Guardar domingos y fiestas es parte de la ley cambiada, no de la ley bíblica. Y de allí sigue, acuérdate del día sábado, se quitó, claro, ¿por qué? No es necesario. Y en lugar de eso colocaron el quinto para el cuarto, honra a tu padre y a madre, no matar. Y de allí comienza nuevamente, parece alinearse. ¿Y qué hacen para que se complete 10? El último mandamiento lo dividen en 2. No desear a la mujer de tu prójimo y no codiciar las cosas ajenas. Que el 10º mandamiento, todo eso está en uno solo. Solo para completar los 10. Entonces, ¿ustedes ven las características de ese poder? Habla blasfemias, persigue y ¿qué más? Altera. El plan de Dios. ¿Recuerdan de Babilonia? Ir en contra de Dios. Y si es que no estás de acuerdo, perseguir. ¿No es lo mismo que hace este poder? Ahora, qué interesante lo que sucede. Hay otra bestia que sube de la tierra. Y esto es interesante. Lean ustedes Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y versículo 12 dice, otra bestia subió a la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, primero es cordero, después es dragón. Yo voy a cortar aquí la historia porque tiempo probablemente no tenga más, pero voy a hablar qué relación tiene la primera con la segunda bestia. Porque habla aquí de bestia. Okay. Esta segunda bestia tuvo un origen extraordinario. Miren, mientras las persecuciones en Europa se estaban dando, un grupo de personas en Europa toman un barco llamado Mayflower. ¿Saben en qué año? 1620. ¿De dónde huyen? De Europa. ¿Saben a dónde van? Ese Mayflower, ¿a dónde llega? A Estados Unidos. ¿Saben qué era Estados Unidos en ese tiempo? Árido. Apenas había algunos primitivos. Tierra de libertad. ¿Cómo llegan ellos? Siendo perseguidos. ¿Ustedes saben por qué Estados Unidos celebra hasta hoy el Día de Acción de Gracias, que no lo celebran otros países? El Día de Acción de Gracias, ¿sabe cuándo se celebra? El último jueves del mes de noviembre. ¿Saben por qué? Porque el último jueves del mes de noviembre fue cuando los padres peregrinos en el año 1620 llegaron a tierra americana. ¿Siendo qué? Perseguidos. ¿Qué cosa sucede? Ellos, cuando formaron su constitución, en su constitución estaba bien claro lo siguiente: queremos un país sin rey y una iglesia sin papa. ¿Por qué ellos colocaron eso? Incluso Thomas Jefferson, uno de los presidentes, él decía, aquí no se mezcla política ni religión, porque aquí es el país de libertad. Queremos un país sin rey y una iglesia sin papa. ¿Por qué sin papa? Porque ellos venían, ¿qué cosa? Perseguidos de allá. ¿Qué cosa sucede? Pasa el tiempo y hubieron varios intentos de alianza entre el Vaticano y Estados Unidos. En el año de 1950 hubo el primer intento. ¿Saben qué sucedió? Fracasó. Porque todo el Senado americano dijo, ¿cómo es posible que vamos a tener una relación con un poder que nos persiguió y nuestros padres vinieron huyendo de allá? No, señores. El tiempo pasó hasta que llegó el año de 1992. ¿Saben qué pasó en 1992? En la portada de la revista Time, que es una revista secular, no es cristiana, aparece el título, ese título que aparece allí, Santa Alianza. ¿Qué cosa sucedió en 1992? En 1992, un 24 de febrero, comienzan las relaciones políticas. William Wilson es el primer embajador americano en ir hasta el Vaticano para poder ser
ser el comienzo de las paces y de las buenas relaciones. ¿Saben qué cosa es lo curioso de la profecía? Hoy no me dio tiempo para poder ver los detalles de la segunda bestia. Sin embargo, de ahí podemos analizarlo un poco mejor. Este poder dice que comienza como cordero, pero luego hablará como dragón. ¿Por qué como cordero? Porque ustedes saben que este poder hoy es la tierra de libertad. Las leyes se respetan. La religión está separada del poder civil y el poder religioso totalmente diferente. Habla como cordero. ¿Ustedes saben dónde está la mayor parte de sedes de religiones del mundo? Aquí,